Saludos queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a ver el tema referente a propiedades de los seres vivos. ¿Qué caracteriza a un ser vivo? ¿Qué es lo que distingue a un ser vivo de un ser no vivo? Todas estas interrogantes vamos a responder mientras avancemos en esta clase. Los seres vivientes son aquellos organismos con complejidad que están formados por una o más células y que poseen la facultad de realizar las funciones básicas de la vida. Podemos considerar que es el estado por el cual algunos seres utilizan energía para adaptarse a diversos cambios en su medio interno y externo. Estos cambios permiten que los seres vivos se desarrollen y cumplan con un ciclo. Estas propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta en sí, podemos observar que las propiedades que muestran los seres vivos son organización, metabolismo, homeostasis, irritabilidad, movimiento, desarrollo, reproducción y adaptación. Los científicos han agrupado a los seres vivos en 5 reinos, dentro de los cuales los seres comparten características comunes. ¿Qué es la vida? Todos los seres vivos están conformados por células. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos. Las células cumplen todas las funciones de los seres vivos, como la eliminación de desechos, la respiración y la reproducción que originan nuevas células y permite la formación de tejidos y órganos. Podemos observar los reinos en que sí también se pueden clasificar en los que son sin tejido y con tejido. Sin tejido encontramos los unicelulares o también los pluricelulares. Como podemos observar, los unicelulares pues es del reino Monera, que son las bacterias. Así del reino protista serán los protozoos y algas unicelulares. Los con tejido podemos observar los sin órganos y con órganos. Sin órganos serán los hongos en sí, que se clasifican en hongos y levaduras, y con órganos los autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, recordemos, son las plantas y los heterótrofos son los animales. Organización de los seres vivos. Son capaces de cumplir con todas las funciones en una sola célula. Dividen las funciones en diferentes tipos de células que al unirse forman los tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Seres unicelulares, las bacterias, las levaduras, los protozoos, algas unicelulares. En cambio, los seres multicelulares podemos encontrar las plantas, los hongos, los animales vertebrados, los animales invertebrados y las algas pluricelulares. Los seres vivos se nutren para poder vivir. La nutrición es el proceso mediante el cual los seres vivos toman el alimento del medio y lo descomponen para que libere los nutrientes como carbono, hidrógeno y oxígeno, entre otros. En la nutrición de los organismos pluricelulares intervienen los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. El conjunto de las reacciones químicas y físicas necesarias para la producción de energía y el mantenimiento de vida se denomina metabolismo. En sí podemos observar que metabolismo y homeostasis van a estar siempre de la mano, ya que para mantenerse con vida y funcionar de forma adecuada, los seres vivos conservan en equilibrio las condiciones internas de su cuerpo. Este proceso se conoce con el nombre de homeostasis. Entre las condiciones que los seres vivos regulan están la temperatura corporal, la cantidad de agua en el cuerpo, la concentración de la glucosa, en sí de azúcar en la sangre, entre otros. En el caso de los unicelulares, estos obtienen nutrientes directamente del medio que les rodea y es el mismo lugar al que eliminan los desechos de forma directa, mientras que los multicelulares se pueden tener todas sus células en contacto con el medio, por lo que requieren que un sistema más complejo para realizar este intercambio. Es así que han formado órganos como los riñones, la piel, los pulmones y sistemas como el digestivo, circulatorio, nervioso y hormonal. Los seres vivos captan los cambios del medio en el que se encuentran y responden a estos estímulos. Estos cambios también van a provocar respuesta en ellos.
Los animales tienen órganos de los sentidos que les permiten percibir una serie de estímulos. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Ciertos mosquitos tienen sensores que detectan el dióxido de carbono que producimos las personas al respirar y se dirigen en esta dirección para picar a la persona que lo produce, en sí la irritabilidad. Movimiento de los seres vivos. Es el desplazamiento de un organismo o parte de él con respecto a un punto de referencia, por ejemplo las hojas de las plantas que se orientan hacia el sol o un animal que persigue a su presa. Existe movimiento de los organelos dentro del citoplasma. También hay organismos que se desplazan dentro del cuerpo, en sí las bacterias parásitas. Los movimientos de las plantas se llaman tropismos. Cuando el movimiento va en la dirección del estímulo se dice que es positivo y cuando va en sentido contrario se dice que es negativo. Así tenemos el geotropismo y fototropismo. El fototropismo positivo es el movimiento en dirección a la luz y el negativo ocurre en sentido contrario a esta. El geotropismo positivo, en cambio, es el movimiento en dirección al centro de la Tierra y el geotropismo negativo es el movimiento en sentido contrario. Desarrollo y crecimiento. En algunos casos, como los árboles, los organismos crecen durante toda su vida, mientras que en otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar a cierto tamaño. En el crecimiento de un ser vivo también se da el desarrollo de diversas características como la maduración sexual en los seres humanos. Según las características de los seres vivos, existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. En biología, el desarrollo es la progresión de estados vitales desde la fecundación hasta la senescencia. En el caso de los seres vivos se conoce como el crecimiento al aumento irreversible de tamaño que experimenta un organismo por la proliferación celular. Esta proliferación produce estructuras más desarrolladas que se encargan del trabajo biológico. Reproducción. Es la fusión mediante la cual los seres vivos dan origen a otros seres semejantes que conservan las características de la especie. Existen diversas formas de reproducción: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Las plantas como el café nacen de semillas, otras como los helechos brotan de una espora y algunos de un esqueje o trozo de planta como el rosal. Tenemos dos tipos principales de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células femeninas y masculinas, las cuales se unen para dar lugar a un nuevo individuo. La reproducción asexual ocurre cuando un individuo se produce sin necesidad de otro intervenga. La reproducción asexual se da cuando un solo organismo da origen a otro idéntico. Los descendientes surgen a partir de las células del cuerpo de los progenitores que tienen la capacidad de dividirse. Clases de reproducción asexual. Las clases de reproducción asexual son 4. En los animales se presentan dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. 1. La gemación. El nuevo organismo surge a partir del abultamiento o yema del cuerpo del progenitor, separándose luego de él. 2. Escisión o fragmentación. Algunos animales tienen la capacidad de dividirse en 2 o más fragmentos y de cada fragmento surge un organismo nuevo. 3. Bipartición. Solo se da en células aisladas. La célula madre se parte en 2 células hijas idénticas a ella. El individuo que se reproduce fabrica muchas células pequeñas llamadas esporas, que son liberadas al aire o al agua y al germinar originan un nuevo individuo. Y 4. La esporulación. La reproducción sexual, en cambio, podemos observar que en sí tenemos la fecundación, que es la unión de los gametos masculinos y femeninos. En los animales el periodo de gestación varía de una especie a otra. En la reproducción sexual intervienen 2 organismos de la misma especie pero de diferente género, masculino y femenino. Este tipo de reproducción tiene 2 etapas.
la reproducción de gametos, que son las células sexuales femeninas llamadas óvulos y las masculinas llamadas espermatozoides. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.